Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Te tomaste una pausa? Genial, porque seguimos entonces con el teórico número 22 de la asignatura Microbiología y Parasitología de la carrera de Medicina dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Comahue, martes 9 de junio del 2020 y tratando de dar este teórico en forma virtual porque no lo podemos hacer en forma presencial tangible. Tiene que ver con las restricciones que el ASPO, que es el aislamiento social preventivo obligatorio, nos está imponiendo y no estamos pudiendo estar en la facu. Así que este escritorio, que es de mi casa, y ese lugar donde estás agazapado o agazapada con los auriculares escuchando, va a ser también parte de un aula de la facultad. Así que bueno, mientras ficcionamos eso, vamos a la segunda parte de este teórico, porque la primera parte hablamos de generalidades de virus, esta parte va a ser de rotavirus, y el tercer teórico implicaría entender mejor la dinámica del virus HPV. Así que vamos directamente a rotavirus. Comparto pantalla, ¿eh? Bueno, acá estamos nomás. Rotavirus. ¿Cómo hacer para que esto que uno va ahora a escuchar o ver lo pueda asimilar y acomodar, diría Piaget? Bueno, tratar de amigarte con esta palabra y saber que la palabra rota implica algo de rotar, y eso nos tiene que poder llevar a unas ciertas ideas y empezar a hacer ciertos anclajes. Pero en Rotavirus te quería traer, por ejemplo, un andamio o una herramienta, un andamio que yo tuve que hacerme cuando fui estudiante de medicina, de microbiología, como vos. Y cuando me tuve que meter en el mundo de la virología, me costó un montón poder, me encantó, pero me costaba como retener todo esto, con lo cual usé un montón de herramientas para poder amigarme o entenderlo, y a mí me gusta el humor, y a mí me gusta lo que tenga que ver con lo escatológico, o con un poco lo porno, o con lo medio naif, de manera que fíjate que yo este dibujo, este banner que hice en su momento, mientras estudiaba y tomaba apunte, lo llené de dibujitos como para poder retenerlo, y te aseguro que no me los olvidé más. ¿Por qué era necesario? En 1995, la UBA, no estábamos dentro de un hospital, no habíamos ingresado a la unidad docente hospitalaria. A diferencia de vos, que sí, ya fuiste tomando contacto con las comunidades, con los pacientes desde el primer año de la carrera. Ha pasado tiempo, ¿no es cierto? Y las diarreas que yo tuve contacto quise entender, habían sido las que tenían que ver con mi propia vida, mis propias diarreas, o a lo sumo las que haya tenido otra persona. Pero como es del mundo de lo escatológico, no es algo que se comparta en forma vox populi. Entonces, y tampoco había tanta internet como para conocerla. Leyendo, yo necesité hacer estos grafismos. Fíjate que allá abajo lo que puse fue a un tipito, una canilla comunitaria donde sale agua, un tipito que se agacha como para poder alcanzar el vaso, pero del culo le sale un neumático. Bueno, pensando en rotavirus, pensar un poco en esto. Y ahí después yo me hice como una especie de resumen para ir reteniendo algunas cosas. Pero ya te vas dando cuenta, rotavirus tiene tropismo por células entéricas. Son partículas virales, productoras de diarrea y productoras de las diarreas más importantes de todo el mundo. Es la principal causa de diarrea que requiere internación en menores de 2 años. Y anda pensando, ¿por qué? ¿Por qué en menores de 2 años los deja internados y en mayores de 2 años no tanto? Anda pensando por qué. ¿Qué relación habrá con diarrea, cuerpos pequeños? Te presento una foto del rotavirus o de los rotavirus. La foto que ves a la izquierda de la placa, son todos un montón de rueditas que el microscopio electrónico pudo ir viendo, y a la hora de esquematizarlo, hicieron este esquema que está a la derecha de la placa, que no tiene nada que envidiarle a mi propio esquema, el que hice yo.
Este es más finoli y se ponen los libros. Fíjate que son recursos didácticos como para poder simplificar un fenómeno que uno está viendo y traer información. Pero este recurso es tan válido como el mío. Lo que pasa que el mío, lo que tiene de ventaja es que me lo acuerdo yo. La pregunta es si el mío te va a servir a vos. Yo creo que no. Vos tenés que hacer los propios. Por eso yo te lo quise traer, para que te animes a hacer estas fantasías o estas creaciones. Bueno, volviendo a Rotavirus, fíjate, te quiero hacer una pregunta. Ya pasaste por la primera parte de generalidades. Con este esquema que ya estás viendo, podés empezar a hacer la clasificación desde la morfología. Por ejemplo, ¿es un virus desnudo o un virus envuelto? ¿Mm? ¿Es un virus ARN o un virus ADN? ¿Mm? ¿Es un virus que tiene una simetría, una cápside con simetría cúbica, una simetría helicoidal o compleja? ¿Mm? ¿Qué ácido nucleico tiene? ¿ARN o ADN? A ver, a ver. ¿Mm? Bueno, fíjate que ves esas pelotitas amarillas ahí, están muy pegadas a las otras pelotitas azules. Y vas a ver esas cosas pinches que le salen como rojo. Esto está significando que en principio no tiene envoltura. O sea que le está faltando toda esa envoltura lipídica en derredor y lo clasificamos dentro de los virus desnudos. ¿Te acordás de esa regla mnemotécnica que te habíamos pasado? Le habíamos sacado fotos al pizarrón de este estudiante, de estos estudiantes que habían puesto, esto de Papo y Adel están desnudos. Bueno, Papo y Adel, rotavirus no dice, ¿no? Y a papá, reo pica, ¿estará rota ahí? No sé, pero sí te doy una pauta. Rotavirus es parte de un subgrupo de una familia, y esa familia se llama Reoviridae. Reo Viridae tiene que ver, no sé, hace las asociaciones que quieras, pero Reo a mí me habla de presos o de gente así como feroz. Y esto de los neumáticos como de Rápido y Furiosos, y ahí hice el ensamble y a la hora que esté solito rendiendo un examen así, se me va a prender la lamparita que a papá, Reo pica, Reo viene de rotavirus. ¿Te acordás que la línea de abajo agrupaba a todos los ARN? Ah, este rotavirus es ARN virus. Y encima está desnudo. Los que ves en amarillo son los capsómeros, que constituyen parte de la cápside externa, la azul, la cápside interna, y fíjate que el material genético que dijimos que tenía, que era ARN, este en particular es bicatenario. Bicatenario. Veamos como el resumen que está. Virus desnudos, acertamos, bien. Los rojos se llaman espículas. La BP4 es parte de las espículas de la cápside externa. Fíjate que las BP1, BP3 son parte de las espículas de la cápside interna. Las partículas de color azul son parte de los capsómeros que están de la cápside interna, y el genoma, todo esto protege al genoma, que son 11 hebras bicatenarias de ARN. Obviamente dijimos que era de la familia Reoviridae, género rotavirus, rota por rotar, rueda, y porque tenía forma de ruedita. Se agrupa en 5 grupos de la A hasta la F, y para que conozcas, el grupo A es uno de los más importantes, tiene 14 serotipos, 10 subgrupos y 3 subgrupos, porque según sean las proteínas que uno quiera clasificar, la BP7, la BP4 y la BP6 respectivamente. Para pensar en epidemiología, viste que vos estás formándote en una universidad. La universidad implicaría que el título que se te va a otorgar va a dejarte lista y listo para poder trabajar en cualquier parte del mundo. Pero lo importante para vos es conocer la epidemiología del lugar donde estés laburando. Para el caso de rotavirus es fácil, es cosmopolita, así que significa que está en todos los lugares, salvo en lugares inhabitados y como la Antártida o el Ártico, pero bueno, afecta a todas las edades, está en todos los lugares, pero los menores de 2 años son las que pagan los platos rotos cada vez que tienen una rotavirus, una diarrea por rotavirus. La infección suele ser asintomática en neonatos, y hay que saber que en Argentina se lo considera una endemia,
toda Argentina. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con, acordate del tipito buscando agua, con lo fecal oral, como dice ahí, se transmite por vía fecal oral de persona a persona a través de aguas, objetos contaminados, y resiste mucho la cloración del agua. eh, y tiene que ver con cierto estatus sanitario del país. Si estamos manejando nuestras excretas de determinada manera, estamos garantizando el agua potable de determinada otra, y eso tiene un estatus bajo, significa que rotavirus va a circular como quiere, digamos. Si nuestras aguas potables se basan en la cloración nada más, no nos vamos a librar de rotavirus porque fíjate que resiste la cloración. Ahora, si resiste la cloración del agua, que usan cloro atómico o hipoclorito de sodio, esto acordátelo. ¿Cómo te vas a acordar esto si te lo preguntan? Y bueno, acordate del tipito que fue a tomar el vasito de agua y que tiene rotavirus, obvio que tiene rotavirus, y después le sale por la cola, significó que entró por una punta del tubo digestivo y salió por la otra. Pasó por el estómago y sus jugos gástricos, y el jugo gástrico, que tiene un pH tan ácido porque tiene ácido clorhídrico, eh, el rotavirus, si fuese sensible, quedaría inactivado por el ácido y no tendríamos rotavirosis. Entonces, bueno, ahí te acordaste que el rotavirus resiste la cloración. Si resiste la cloración a la hora de la desinfección de elementos, ¿elegirías elementos que tengan que ver con ácidos o tendrías que estar apostando a otra cosa? Por ejemplo, al jabón. ¿Apostarías al jabón? Por ejemplo, dice brote epidémicos intrafamiliares e intrahospitalarios. Y yo te digo también de guarderías o lugares de encierro como cárceles. Y bueno, cárceles son gente media grande, digamos, capaz ya tuvieron rotavirus y quedaron con inmunidad, pero guarderías, o lo que era en otro momento hogar de menores, eh, que son el grupo de muchos chicos. ¿Usarías el agua y el jabón para esto? El agua y el jabón servía para poder emulsionar grasas, pero esto tiene poca grasa porque no tiene envoltura. El jabón no juega un rol protagónico acá. Obviamente trabaja con el inóculo. El lavado de manos con agua y jabón lo que va a hacer es hacer la limpieza de mi mano para sacar lo que sería la mugre o la suciedad macroscópicamente visible, y aparte de desengrasarla. Por supuesto, yo tenía rotavirus acá, al lavarme con agua y jabón, barro y saco gran cantidad, disminuyendo el inóculo de lo que pudiese tener mis manos. Pero a la hora de poder pensar que con el agua y jabón voy a tener mis manos sin rotavirus y capaz alguna partícula puede haber quedado. Entonces, ¿qué hago? Me las lavo. ¿Con qué cosa puede ser? Y el alcohol puede ayudar fuertemente en esto. El, bueno, seguimos. Replicación. ¿Te acordás que los virus no se reproducen porque no son seres vivos? Lo que sí se replican y pertenecen a la replicación tipo 4, grupo 4. Ahí están las características de la replicación del grupo 4, que, bueno, replican el citoplasma, etcétera, etcétera. Pero la gran pregunta que todos hacen, profe, tenemos que acordarnos los 8 grupos de replicación viral. Sí. La respuesta es sí. ¿Te va a servir para tu vida? Sí. De todo, cotidianamente, y capaz que no, que capaz te lo olvidas, pero entendiendo cómo es la replicación viral, va a ayudarte a poder entender qué clínica vas a encontrarte y cómo buscar y hacer el diagnóstico. Entonces, bueno, acá te invito a poder entender cómo es el grupo 4. Habrá que aprenderte los grupos de todas las virosis, y me parece que lo que va a ser importante es que los conozcas, a qué grupo pertenece los virus vedette. Por ejemplo, el coronavirus. Hablando de coronavirus. Yo sé que estamos en rota, pero coronavirus. ¿Sabes a qué grupo pertenece? Los grupos, cuanto más simple y rápido son, más iniciales son, grupo uno. Y los más complejos, con más vueltas y que qué sé yo, son los grupos de más abajo. Yo digo de abajo pensando en 1, 2, 3, 4, 9, hasta el 8. Bueno, coronavirus, te imaginarás que es grupo uno, porque grupo uno arranca con una hebra
de ácido nucleico. ¿Y qué hebra es la más rápida? ¿La de ADN o ARN? Tin, 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 ARN, digamos, ¿no? Porque puede funcionar más rápido en el citoplasma y en el ribosoma. Y esta hebra, ¿qué va a ser? ¿Polaridad positiva o negativa? Tin, 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 ¿te acordás? ARN, polaridad positiva, con lo cual es un ARN mensajero, al toque se empieza a replicarse. Bueno, ese es el grupo 1. Otro virus así estrella, el HIV, grupo 5, acordate cómo es. Otro virus que tenés que conocerte, el grupo de PAPA, ese grupo 8, que tiene que ver con hepatitis B. Es tan compleja, es tan raro la forma que tiene de hacerlo, pero esa rareza es la que le da la peculiaridad a la persona en la clínica y en las curvas que va haciendo la aparición de todos sus antígenos y esas cosas. Así que es re importante conocer del grupo 8 también. Bueno, replica enteramente en citoplasma, pero esto no es la excepción. Acordate esta regla. Todos los virus ARN, el ARN se tiene que encontrar con el ribosoma y el ribosoma está en el citoplasma. Todos los virus que son ARN replican en citoplasma, pero hay una excepción. La excepción es ortomixoviridae, es una familia que replica en el núcleo. ¿Sabés quién es la estrella de la familia Ortomixoviridae? El virus influenza. Así que justo influenza es de los ARN, pero replica en núcleo. Vamos a lo contrario, ya que estamos y repasamos generalidades, digamos. Todos los virus ADN, ¿dónde replican? ¿En citoplasma o en núcleo? Sí, tal cual, ADN, núcleos, ¿no? Así que imagínate que cada vez que tengas un virus, saber que replican en el núcleo. Pero hay una excepción. Hay uno que es ADN, pero replica en citoplasma, y se llama poxvirus. Es una gran familia, que es el virus de la viruela, es un virus que está erradicado, y vos preguntarle si querés a tu gente grande, ¿qué era la viruela? O la antivariólica, y si dejaba cicatriz, ¿no? Preguntarle eso, pero es una virosis que se pudo erradicar con vacuna. Bueno, el ensamble en citoplasma madura en retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué rugoso? Porque está lleno de ribosomas, por eso, no en el liso. Y la liberación es por exocitosis y por lisis celular de la célula infectada. Acá hay un esquema que lo vas a encontrar en los libros de virología, pero básicamente arrancaría en la parte izquierda del esquema, en donde vas a ver allá arribita como la superficie de la membrana plasmática, y lo que vas a ver es el virus desnudo que tiene receptores específicos de moléculas que están en la membrana plasmática de los enterocitos y que le permite la absorción. Esto le implica la endocitosis implicaría generar un endosoma, en donde este endosoma se pone y se relaciona con otras moléculas virales, que le permite después a la partícula ingresar a citoplasma, empezar el desensamblaje, y los ácidos nucleicos se van hacia los ribosomas, fíjate que están en el medio, empieza la translocación y la transcripción, otras moléculas se van poniendo en ciertos sectores que se llama viroplasma, porque son lugares donde se van encontrando un montón de proteínas. Las proteínas que van haciendo los ribosomas van quedando dentro del citoplasma y se van encontrando entre ellas y se van ensamblando. Aparte también de los ácidos nucleicos, todo esto se va encontrando con proteínas que se quedaron enganchadas en el citoplasma citoplasma, en el retículo endoplásmico rugoso, y esto implicaría generar como una nueva vesícula que va a ir viajando y se va a liberar. Rotavirus no es envuelto porque se libera y se deshace de los lípidos de la membrana que la membrana plasmática de la célula le quiere regalar. Y lo hace gracias a un montón de moléculas que hacen todo un ejercicio de salir del agua de una pileta y salir seco, digamos, ¿no es cierto? Para decirlo de alguna manera. La patogenia. Cuando ingresa e infecta células de la mucosa intestinal, del intestino delgado, lo que hace tiene varias formas de hacer patología y promover la diarrea. Esta es una. Promueve baja absorción, con lo cual hay más contenido intraluminal, entonces diarrea. Y después lo otro es que promueve la salida de agua del LEC hacia lo intraluminal, y eso implicaría más agua todavía para generar la diarrea, entre otros mecanismos que le encontraron a rotavirus.
si bien tiene esta peculiaridad de salir desnudo, las primeras partículas que van egresando y saliendo de la célula la dejan en la célula más o menos conservada, pero después la va deteriorando y aparte acordate, como ingresa en la célula, cómo se va a expresar en las membranas plasmáticas o en las membranas, a través de qué HLA. Recordar, el HL1 o el 2. El 1, ¿te acordás? Que tenía que ver con todos los procesos internos. Entonces, si expresa esto a los unos, va a convocar a ciertas células. ¿A qué células va a convocar? Que va a generarle todo un efecto. Los ciertos linfocitos, ¿cuáles son? ¿Y qué citoquinas se ponían en juego para poder interactuar? Y esa interacción, ¿qué implicaba? Implicaba un saludito así con el codo y ya está, no, destrucción de la célula, con lo cual la lisis celular no solamente va a estar dada por la sobrereplicación de partículas virales dentro y que explota, sino que también va a estar implicada la respuesta celular con esto, con lo cual genera inflamación en derredor. Y lo otro que tiene, al generar menor absorción, porque menos células que absorban el alimento que está en la luz intestinal, va a generar esta diarrea osmótica. Ahí lo que te dije, no hagas clic en esa figurita, porque quise honrar a los productores de ese cortometraje chiquitito de 1 minuto y 40. Sí te puse código QR para que con el celular lo puedas escanear y míralo ahora. Parate el video, míralo ahora, porque te va a mostrar con un proceso de arte digital todo el proceso de cómo se trata, porque cuando lo mires, creo que no te lo vas a olvidar. Así que está en YouTube y la verdad que le agradecemos a las personas que lo hicieron y queremos honrar bueno, respetar su autoría. El enlace tampoco le hagas clic porque esto es en un video, pero si lo querés tipear, lo podés tipear. Seguimos. Diarrea por rotavirus, presentación clínica. La presentación varía, tiene una incubación, tiene un periodo de estado y tiene una convalecencia, como todas las patologías que hemos conocido hasta ahora o el modo que tenemos de interpretarla. La incubación es de 1 a 7 días. Eso depende de la susceptibilidad del individuo y del inóculo y otras cosas más. Si tengo este tipito tomando un vaso de agua y de esa canilla con agua potable, lo que me va a pasar es que si tomo un solo vaso es un inóculo, pero si se la pasa tomando agua todo el tiempo contaminada es otro inóculo, ¿no? Entonces la incubación va a depender de todo esto. El inicio es brusco, la diarrea es líquida y puede ser inflamatoria y va acompañada de vómitos. Imagínate un bebé de 4 meses que alguien le puso por boca algo que no tenía que ver con la teta, por ejemplo un chupete, o por ejemplo una mamadera mal higienizada, o que yo como adulto estaba con diarrea, me limpié el culo, no me lavé las manos, después lo alzo y le toco el chupete y ya le pasé el rotavirus, bueno, empieza a tener diarrea, tiene vómitos, ¿cómo hace una criatura para poder tener ingresos de líquidos si encima estoy vomitando y teniendo diarrea? Entonces ese balance negativo electrolítico es lo que hace que entre en hipovolemia, esa hipovolemia en shock hipovolémico y la criatura muere por shock hipovolémico, porque le falta el líquido en sangre, para decirlo de alguna manera, y aparte genera bastantes desbarajustes con respecto al sodio, con lo cual puede tener hiponatremia, suelen ser hiponatrémicas, y las hiponatremias generan unas convulsiones y unos daños cerebrales que también deja muy dañado a los bebés. Ya te imaginarás, como vos sabés, hay vacuna para esto. ¿A qué edades se vacuna? ¿Qué se vacuna? ¿A los mayores de 60 años? No, se vacuna esta población chiquita que es la que hay que proteger. Rotavirus, como tiene especificidad por la célula entérica, no es inyectable, se da por vía oral. La excreción de partículas es enorme, la fiebre es variable y los casos severos se tramitan con la deshidratación y la muerte. Y si uno no hiciese nada y la persona sobrevive, se autolimita entre quinto y séptimo día. Atenti entonces con dar antibióticos, que tiene que ver con matar seres vivos. Los antibióticos que tienen que ver con lo viral, acá no juegan ningún, ningún papel, es más, sí, uno, el de empeorar y el de las malas praxis. Así que atenti que si una persona viene con diarrea y me consulta, tengo que estar pensando que las primeras causas son las virales, y dentro de las virales
arriba de todo es la rotavirus, con lo cual diarrea y antibióticos, a priori no. Hay otras diarreas que vos conociste en bacterio que sí requieren antibiótico, y tratar siempre, siempre de hacer el diagnóstico microbiológico para poder tener certeza a la hora de poder dar ese antibiótico. Seguimos. Entonces el diagnóstico, microscopía electrónica, no, no, eso es para investigación. ¿Cómo se haría diagnóstico de algo tan chiquito que lo pongo y lo siembro en cultivos celulares? Vas a escuchar esto, cultivos celulares. No, no, eso es de investigación también. Entonces, para hacer el diagnóstico de algo tan pequeñito y con tanta precisión, tenemos que hacer uso de lo que uno de nuestros premios Nobel en medicina pudo describir, que son los anticuerpos monoclonales. Milstein lo hizo junto con todo un grupo, describió los anticuerpos monoclonales. Significaría que se han diseñado estos anticuerpos con la especificidad de poder reconocer partículas o antígenos de este virus. ¿Y dónde se lo busco? ¿En el suero del nene? No. Si está con la diarrea, agarro un frasquito estéril con materia fecal acá, la proceso y le hago una ELISA o una aglutinación de látex. Entonces ahí yo voy a tener certificado que la gastroenteritis que está teniendo esta criatura es por rotavirus. La medida de control, obviamente, dice control de la fuente de agua. Es con cloración, y es parte de la cloración porque hay que poner en juego todo el repertorio microbiológico respecto a agua potable. Pero la cloración no juega un papel definitivo para los virus desnudos. Así que lo que hay que hacer es otros procesos de potabilización, como decantamientos, filtraciones, ionizaciones y otras cosas más, para tener el agua verdaderamente potable. El lavado de manos acá está puesto en mayúscula y es importante, pero acordate que el jabón, que es emulsionador, no va a estar disolviendo ninguna capa fosfolipídica porque no la tiene. ¿Pero para qué sirve? Y porque después es lo más sencillo que tengo, y es para disminuir los inóculos, y también me barre bacterias y otras causas de virosis. Y aparte, descartar el papel, los pañales en bolsa cerrada y lavarse las manos. La desinfección de las superficies con el alcohol a 95 podría ser efectivo, si hay que pensar en agentes químicos, y la vacuna no solamente está disponible, en la actualidad es obligatoria y gratuita acá en Argentina, y se da por vía oral, porque, bueno, es lo que te contaba hace un ratito. Previene el 80% de las infecciones, y acá sí contarte que como todo en la vida tiene un beneficio, pero tiene eventos adversos, y está descrita la intersusección, que te la quiero explicar, con este pantalón y la manga del pantalón. ¿Qué es la intersusección o invaginación intestinal? Es medio difícil explicarlo, seguramente debe haber un video más lindo, pero yo te lo hago medio casero para que de paso te rías un rato. Pero si este fuese el asa intestinal, espera que vamos a cortar el video para que puedas verlo más. Si este fuese el asa intestinal, viste que el intestino peristaltismo implicaría contracciones no solamente sincrónicas, sino en radiales, sino que también van en forma tangenciales. Esto implicaría que genere el movimiento como el de una oruga. Ahora, ¿qué pasa si con todo esto ocurre que se descoordina y este segmento quiere avanzar, pero este segmento todavía no avanzó, y este segmento se mete adentro del otro y hace así? Y este se quiere empezar a contraer así para avanzar, pero tiene el otro que se le metió. Esto que queda comprimido de esta manera, y que si lo viésemos endoscópicamente, como del otro lado, lo veríamos así, como si fuese todo un muñón que está adentro, como si fuese un segmento prolapsado, queda agarrado y estrangulado, genera hipoxia, necrosis, deterioro, dilataciones, perforaciones y todo lo que vos ya te imaginás. Aparte de mucho dolor, es una emergencia las invaginaciones. Está descrito con la vacuna contra rotavirus,
se sabe que está dentro de la frecuencia, dentro de la rareza, o sea que ocurre en menos del 1% de la población, y uno diría, che, tengo que poner en riesgo a mi tesoro, a mi criatura, con esto. Bueno, es el gran dilema de las vacunas, ¿no es cierto? La gran pregunta es cuál es el sentido de darla. Y el sentido de darla es no morir por rotavirus. ¿Cuál es más frecuente? ¿La muerte por rotavirus o las muertes por invaginaciones intestinales? Y las muertes por rotavirus son más frecuentes. Entonces, la estrategia sería poder bueno, protegerme de esta situación y apostar a que esto, bueno, no ocurra. Bueno, acá llegamos rotavirus. Eh, Vamos a preparar unos mates y seguimos con HPV. Nos vemos, ¿eh?